Es tiempo de protegernos. Es tiempo de respetar. Ahora que puedes pasar más tiempo con ellos, cuídalos, protégelos, respétalos más que nunca. Y recuerda, siempre que necesites al médico veterinario, ahí estará. Gracias, médicos veterinarios. Hola, muy buenos días a todos. Buenos días desde México. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenas tardes aquí ya en el Reino Unido. Muy bien, pues la verdad es que es otra vez un gusto tenerte con nosotros, Miguel. La charla del día de hoy me parece una charla bastante interesante. Todos aquellos que nos gusta muchísimo la parte de la anestesia, pues creo que son siempre situaciones donde hay muchas incógnitas, muchas cosas que platicar. Pues bueno, otra vez me voy a permitir hacer la presentación del doctor Miguel Gonzalo. El doctor Miguel es diplomado del Colegio Europeo de Anestesiología y Analgesia Veterinaria. Actualmente él es profesor de anestesiología y analgesia en la Facultad de Medicina en la Universidad de Edimburgo, en Escocia. Él es miembro de la Sociedad Española de Anestesiología y Analgesia Veterinaria. Tiene un doctorado en anestesia y analgesia por la Universidad de Ghent, en Bélgica, y un postdoctorado en la Universidad Estatal Paulista de Brasil. Y también comentarles que él es miembro honorario de nuestro Colegio Mexicano de Anestesiología y Analgesia Veterinaria. Pues es un gusto de nuevo tenerte por acá con nosotros, Miguel, y agradecerte. La verdad es que lo dije la vez pasada, lo vuelvo a reiterar. Sin la ayuda del doctor no hubieran sido posible pues este ciclo de conferencias que estamos realizando. Y pues adelante, Miguel, bienvenidos a todos y pues si gustas iniciar tu charla, compartir tu pantalla y aquí estaremos. Muchas gracias, José Antonio, por una presentación tan emotiva, ¿no? La verdad es que, bueno, es siempre un placer eh, recibir tus llamadas y saber de ti, de vosotros, ¿no? Como decía José Antonio, eh, pues, eh, pues sí, soy miembro honorífico del Colegio Veterinario Mexicano de Anestesiología y Analgesia. Y todo se debe a, bueno, pues a las dos veces que he tenido el gusto de ir por medio de José Antonio y en el Congreso Veterinario de León y, y también en Toluca hace 2 años. Y la verdad es que, bueno, pues siempre han sido unas experiencias muy bonitas. Bueno, la verdad es que, nada, un placer haberte ayudado bueno, a un poco confeccionar en la medida que me ha sido posible un poco estas 12 charlas que por lo que estoy escuchando de momento esta es la octava y están siendo un éxito, ¿no? Así es, muy Tienes bien. como decís en México, como decís, panelistas, ¿eh? Panelistas. Unos panelistas muy de alto nivel. Entonces creo que todo esto se debe al esfuerzo que estás haciendo, José Antonio. Gracias. Y te lo digo, bueno, no solo porque eres mi amigo, sino porque es lo que realmente pienso, ¿no? Gracias. Bueno, pues es verdad que hace 3 semanas ya estábamos hablando de la anestesia, del manejo anestésico en el manejo del caballo con cólico. Y esta vez, bueno, pues José Antonio y me vas diciendo, José Antonio, por favor, si ves la pantalla y se me escucha todo bien. Voy a comenzar
a compartirla y cuando me digas que se ve perfecto, Sí, ya pues ahora ya. se está viendo y se escucha perfectamente bien. Perfecto, pues muy bien. Si en algún momento hay algún problema de audio o lo que sea, me avisas, ¿no? Sí, como no, aquí voy a estar yo al pendiente. Creo que esta charla, cuando estábamos elaborando un poco hace 2 años este curso en Toluca, y era más enfocado, ¿verdad?, a la anestesia y analgesia en el caballo, y esta era una de las charlas que tenía un poco yo en la recámara y que en ese momento, pues bueno, decidimos posponerla porque era más dedicado a caballos, pero la tenía aquí. La verdad es que es una charla en principio igual un poco general, básica, pero que es muy interesante porque nos va a hacer ver cuáles son las diferencias principales del manejo anestésico y complicaciones que son más específicas de los rumiantes comparados con, por ejemplo, la anestesia en caballos. Este va a ser un poco el esquema de mi charla, ¿no? Voy a pasar más o menos unos 5 minutos haciendo una pequeña introducción. Luego voy a hablar de las consideraciones preanestésicas específicas para estos rumiantes, y cuando me refiero a rumiantes voy a tratar a la típica vaca que te llega del ganadero. Voy a hablar de pequeños rumiantes, de cabras, ovejas, que las ovejas, como todos sabéis, se utilizan bastante también como modelos experimentales, e incluso algunos camélidos como llamas y alpacas, que aquí en Europa pues también estamos acostumbrados a ver. Voy a hablar de estas consideraciones y luego voy a intentar más o menos tratar lo que serían las diferentes fases de la anestesia y sus consideraciones más específicas de la sedación e inducción, toda esa fase entre que nuestro paciente está consciente a que pasa a inconsciencia, ¿verdad? Lo que sería ya el periodo del mantenimiento anestésico y luego la recuperación, ¿de acuerdo? Y luego unas pinceladas de las conclusiones. Bueno, deciros que voy a dar una serie de material, de referencias, y que bueno, como luego esta charla va a estar grabada en el Facebook Online, ¿verdad, José Antonio? Pues podréis tener acceso a ellas. De todas maneras, al final hago una lista de bibliografía y os voy a también recomendar algunos libros que serían de lectura básica, pero también bastante útil. En esta introducción, y estaba hablando hace media hora un poco con José Antonio, ¿no? ¿Cuáles son los pacientes rumiantes que podemos tratar? Bueno, pues tenemos el típico paciente clínico, la típica vaca del ganadero que tiene un problema, tiene una herida, tiene un cólico, hay que realizar una amputación de la pezuña. Todos estos pacientes son clínicos y que el ganadero en un futuro piensa llevar al matadero y que todos los productos de estos animales vayan a la cadena alimentaria, y esto es muy importante, de aquí este pequeño dibujito de legislación, y todos los modelos experimentales, por ejemplo, la típica oveja que se utiliza para por ejemplo, entrenamiento de un cirujano de humana, porque tienen que aprender una determinada técnica, ¿de acuerdo? Esto sería por tanto un modelo experimental. Evidentemente ha pasado su comité de ética, etcétera, etcétera, y esto sería ya un modelo experimental. ¿Por qué esto es importante? Y lo comentaba también con José Antonio, ¿no? En México también, como en todos los países, imagino, por lo menos en Europa, hay una legislación europea. ¿Por qué es importante? Especialmente en rumiantes, porque es bastante limitada, bastante restringida, ¿de acuerdo? Esta es la legislación europea EU 37 del año 2010, pues bueno, nos dice que los fármacos que realmente solo podemos utilizar de acuerdo con esta legislación son la silacina y la detomidina como agentes agonistas alfa 2 para sedación, la ketamina como agente anestésico, la procaína como anestésico local, y una serie de antiinflamatorios no esteroideos, flunixin, meloxicam y ketoprofeno. Estos son, en teoría, los únicos agentes que podemos utilizar, y como podéis comprender, estamos bastante limitados, ¿no? Y estamos bastante limitados si, por ejemplo, tenemos un procedimiento que sea más complicado, que vamos a necesitar anestesiar por un
tiempo anestésico, digamos, de 3 o 4 horas, pues va a ser muy difícil mantener un nivel anestésico, un plano anestésico adecuado, solo a base de silacina y ketamina, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso utilizamos lo que en la legislación europea se conoce, y me imagino que la legislación mexicana habrá algo similar, que es lo que se conoce como el fenómeno de la cascada. ¿Y qué significa esto? Es que podemos utilizar para unos determinados fines unos fármacos que sean aprobados en otras especies. Por ejemplo, podemos utilizar el isoflurano como agente de mantenimiento en la anestesia porque se utiliza en caballos, por ejemplo. O la lidocaína, ¿de acuerdo? Podría ser otro anestésico local que se podría utilizar porque existe una licencia para su uso en caballos. ¿Qué es lo importante? Pues que todos estos pacientes que son anestesiados en nuestro hospital van a tener un pasaporte, y por lo menos en Europa, en este pasaporte van a tener que decir: este paciente fue anestesiado este día para este procedimiento específico y recibió isoflurano. Esto tiene que aparecer, ¿por qué? Porque tenemos que respetar un periodo, lo que se conoce en inglés como washout, ¿no? Un periodo de 28 días hasta que ese animal pueda ir a la cadena alimentaria, cuando estamos hablando de carne, por ejemplo, y de leche serían 6 días, 28 días, ¿de acuerdo? No quiero tampoco entrar más en detalles de esta legislación, porque de nuevo en todos los países de los que seáis pues será diferente, pero tengo la seguridad absoluta que en cada país habrá una legislación parecida, y saber que hay unos determinados fármacos que podemos utilizar y otros que no, y otros que igual podemos utilizar, y si les utilizamos será por algo similar a esta cascada, y que vamos a tener que respetar los tiempos antes de que los productos de estos animales vayan a un consumo humano, ¿de acuerdo? Esto va a ser algo recurrente a lo largo de la charla que vamos a ir comentando. Bueno, pues vamos a tener que tratar diferentes animales. Por ejemplo, como os decía antes, ovejas y cabras, que va a haber diferentes también aspectos por ejemplo, diferentes sensibilidades en cómo reaccionan a determinados fármacos. Vamos a tener que tratar también con animales neonatos, como vemos aquí esta cabrita, este ternero un poco ya más mayor, estos camélidos, como hablábamos, estas alpacas, que aquí en Europa hay muchas que mucha gente tiene como mascotas, como pets, y por ejemplo estas llamas, nosotros cuando estábamos en Bélgica había una empresa de investigación con la que trabajábamos, y su modelo experimental eran las llamas, que son además de un carácter difícil de manejar, como si tenéis experiencia con ellos, pues no son unos animales muy amigables. Entonces, pues vamos a tener que tener todo esto de acuerdo, todo esto al tanto a la hora de manejar nuestros pacientes. Y también, bueno, pues pongo aquí dos de las razas más representativas de los países en los que yo he estado, como decía José Antonio, ejerciendo en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, la típica raza blanco-azul belga, ¿no? Es una raza modificada genéticamente para producir este tipo de animal con mucha masa muscular, y que una de las características que tiene, por ejemplo, es que el 90% e incluso más de todos los partos son con una cesárea, ¿de acuerdo? El canal del parto es muy pequeño para el tamaño del feto, entonces la mayoría de todas estas blancas azul belgas pues tienen que ir por una cesárea, ¿no? Y estos son los típicos Brahma en Brasil, en donde, bueno, pues si hay algún brasileño por aquí o habéis estado en Brasil, la carne de picaña pues es muy buena, ¿no? Luego mencionaremos algunas diferencias que pueda haber entre las diferentes razas también de bovinos. Es una pequeña charla de 1 hora, como os decía antes, es introductoria, y me voy a centrar quizás básicamente más en las diferentes fases de la anestesia general, porque es un poco lo más complejo, pero también voy a mencionar en esta introducción un poco las
diferentes técnicas que podemos utilizar para también realizar unos procedimientos más simples. Por ejemplo, este es un ternero en la Universidad de Gante, en donde no recuerdo exactamente el procedimiento, pero era una laparotomía exploratoria de manera lateral, y se puede realizar con una contención física, como veis, y química con una silacina intramuscular. Después voy a entrar en el tema de las dosis, que es suficiente para que este ternero se coloque en decúbito. Vamos a poder mantenerlo en decúbito lateral con esta contención física. Podemos colocar una epidural también y una anestesia local de infiltración, y vamos a poder realizar este determinado procedimiento, solo con sedación y técnicas locorregionales. Otros procedimientos que se pueden realizar con las técnicas locorregionales, y evidentemente para esto tendremos que tener un conocimiento básico de la anatomía, ¿no? Saber, por ejemplo, en la descuerna de cabras, por ejemplo, vemos que hay varias ramas cornuales de los nervios lacrimales e infratroqueal. Esta inervación en cabras es diferente, por ejemplo, a la en los bovinos, donde el nervio que inerva esta zona es el nervio cornual, que va a ser una rama del trigémino, ¿de acuerdo? Bueno, pues simplemente con esto quiero decir que sí, podemos hacer la descuerna, pero evidentemente un conocimiento anatómico básico es mínimamente requerido, ¿de acuerdo? Comentaba antes también con José Antonio técnicas, por ejemplo, para estas cesáreas. Muchas de las cesáreas se hacen en pie. Se hacen en pie con una incisión en el flanco, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, la técnica más simple es una L invertida. Simple, sencilla. Esas serían las ventajas de esta técnica. Los inconvenientes, pues que vamos a necesitar un infiltrado de nuestro anestésico local, que bien puede ser procaína o lidocaína, aproximadamente de unos 80 a 100 mililitros, ¿de acuerdo? Entonces vamos a utilizar mucho volumen anestésico, ¿de acuerdo? Como lo que queremos y la anestesia veterinaria va mejorando, va evolucionando, y tenemos nuevas técnicas de las técnicas locorregional, y mencionaré después a mi compañero y amigo Jaime, que en unas semanas hará el taller en pequeños animales de técnicas locorregionales guiadas por ultrasonido. Bueno, pues también se pueden realizar estas técnicas también en rumiantes, y para esta técnica de la cesárea podríamos hacer bloqueos en la salida de estas vértebras entre la T13L1 y L1 y L2. Podríamos bloquear en la técnica paravertebral. Hay varias técnicas, ¿no? Esta sería la que llega a la raíz del nervio. Otras técnicas que irían a bloquear ya las dos ramas a la altura de las apófisis transversas, ¿de acuerdo? Bueno, pues todo esto viene bastante bien explicado en el libro que conoceréis, el Lanban-Jones, donde vienen todas las técnicas y vienen unos dibujos bastante interesantes. Evidentemente, si a nuestro conocimiento anatómico le añadimos nuestro conocimiento en las técnicas de ultrasonografía, vamos a ver exactamente dónde está el nervio, vamos a ver exactamente dónde está nuestra aguja, y vamos a ver exactamente dónde nuestro anestésico se va a colocar y va a bloquear todas las ramas de los nervios, ¿de acuerdo? Entonces es una manera más de mejorar, de refinar nuestras técnicas. Digamos que estos serían un poco las técnicas más simples, ¿no? Pero también podemos utilizar para otros procedimientos más complejos o de mayor duración, o de pacientes que no cooperen, anestesia general. Por ejemplo, en esta fotografía estamos anestesiando un ternero, de nuevo, un procedimiento, una anestesia general por 10 horas de un ternero que ha pasado su comité de ética porque un determinado departamento iba a evaluar los efectos de una infiltración de una determinada toxina en determinadas partes del intestino delgado, ¿de acuerdo? Pues aquí vamos a necesitar anestesia general. No vamos a tener, volvemos al tema de la legislación. Aquí es, por ejemplo, una anestesia terminal, es decir, después de esta anestesia, en ese caso, el paciente era eutanasiado, pero incluso no, si son pacientes
que no es una anestesia terminal, pero siempre se van a mantener como animales de experimentación o después van a ser donados como mascotas, pues aquí no vamos a tener ninguna limitación de los fármacos que vamos a utilizar. Es decir, estos pacientes llevaban un agente inhalatorio, llevaban un isoflurano y diferentes técnicas que vamos a hablar después de Partial Intravenous Anesthesia, de PIVA, infusiones, si no recuerdo mal, llevaban una infusión de fentanilo, etcétera, etcétera, ¿no? También para no solo mejorar nuestro manejo anestésico, sino también nuestro manejo analgésico, como habéis visto en esta lista de fármacos no había ningún opioide, por ejemplo. ¿De acuerdo? En este caso era un caso experimental y este es un caso clínico, ¿de acuerdo? Para una amputación de pezuña, ¿vale? En un paciente que no cooperaba. Entonces decidimos hacer una anestesia general y era el caso de muchos de estos toros o de estas vacas grandes de 400-500 kilos de blanco azul belga en Bélgica, ¿no? Estamos aquí con el paciente anestesiado en decúbito dorsal, vemos que hemos colocado un torniquete. Y este torniquete, después hablaremos más adelante, normalmente lo colocamos en una duración de unos máximo 60 a 90 minutos. Y en este caso estamos colocando una técnica de anestesia intravenosa regional, lo que se conoce también como Beer Block, ¿de acuerdo? Esto sería probablemente una procaína sin adrenalina, o una lidocaína sin adrenalina, ¿de acuerdo? Después voy a hablar un poco más en detalles del tema del torniquete, ¿vale? Y anestesia general, pues para otros motivos. Por ejemplo, esto era una oveja para un TAC y esto era una alpaca también en Gante para un TAC. O sea que, bueno, pues son cosas que igual, evidentemente, a nivel de campo no lo vamos a ver, pero son cosas que se pueden realizar en un nivel de investigación, nivel de universidad, etc. Muy bien. Pues esta ha sido un poco la breve introducción y ahora vamos a llegar un poco a las consideraciones preanestéticas y vamos a ir sobre 8 puntos que son fundamentales a la hora que me llega un paciente para anestesiar. Ya voy pensando, ok, tengo 7 puntos, tengo 7, 8 puntos que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Lo más importante es saber y recordar de nuestros conocimientos de anatomía es que estos animales tienen digámoslo así, como 4 estómagos, ¿de acuerdo? Digamos, tienen rumen, reticulum, omaso y abomaso. Esto sería cierto en los bovinos y en los caprinos. Recordad también que los camélidos van a tener 3 y van a tener 3 digamos así, departamentos estomacales y no significa que el que no tengan es uno. Son 3 diferentes, ¿de acuerdo? De estos 4 que tendrían los ovinos o los caprinos. Lo que es importante de aquí, y esto es un gráfico bastante ilustrativo de lo que pasa, en la parte más basal se va a mantener el grano y el heno del día de ayer, digamos. En el día de hoy el heno va a estar aquí, todo este producto va, como sabéis, va a producir una fermentación y se van a producir gases. De ahí que estos animales son rumiantes, todo el proceso de la rumia, etcétera, etcétera, que para nosotros van a ser muy importantes a la hora de anestesiar un paciente, ¿de acuerdo? La primera consideración que tenemos que tener en cuenta es la regurgitación, ¿de acuerdo? Y luego vamos a hablar del tema del ayuno para prevenir esta regurgitación. Pero esto es algo que puede pasar en un paciente que está incluso en ayuno o en un paciente que nos viene de emergencia por un cólico que tenemos que anestesiar, no puede estar en ayuno. Entonces, esto es algo que puede pasar. Todo esta regurgitación de un contenido más sólido en esta foto, ¿de acuerdo? Veis aquí el balón de neumotamponamiento que está hinchado, esto lo vamos a hablar en la diapositiva siguiente. Es muy importante para evitar que haya una neumonía por aspiración. ¿Qué es el mayor riesgo? Es decir, si toda esta regurgitación, si no tenemos la posición adecuada de nuestro paciente en la mesa de una determinada manera, y ahora vamos a hablar de cuál, o nuestro valor de neumotamponamiento no está lo suficientemente inflado, puede pasar que este contenido de esta regurgitación vaya por accidente a las vías aéreas, creándonos en unos días una neumonía por aspiración. Incluso el paciente podría
podría llegar a morir, ¿de acuerdo? Esta regurgitación puede ser activa aún en planos superficiales, en estos planos, por ejemplo, de transición, en esta fase de inducción, por ejemplo, o puede ser pasiva, en planos profundos, cuando el paciente ya está en la mesa, está anestesiado, y en un plano muy profundo puede haber una regurgitación pasiva, ¿de acuerdo? Para esto es muy importante la posición de la cabeza. Lo que yo recomendaría, y lo que siempre hago, es colocar la posición de la mesa con la cabeza un poquito más inclinada hacia abajo, de tal manera que sea algún tipo de contenido, bien sea líquido o más sólido, se caiga simplemente por la gravedad. O colocar también algún acolchado en la parte del cuello, de tal manera que el cuello, la parte de la laringe, esté más elevada que la parte de la boca de nuestro paciente, ¿no? Para que todos estos contenidos, de alguna manera, vayan al suelo por el efecto de la gravedad, ¿de acuerdo? Y de nuevo el valor de neumotamponamiento, hincharlo. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Muy importante en todos los rumiantes, y luego vamos a hablar en la fase de mantenimiento e incluso en la fase de recuperación. Voy a mantener el balón de neumotamponamiento hasta que ya los pacientes son capaces de tragar por ellos mismos, este reflejo de deglución esté presente. Este es otro tipo de regurgitación más líquida. Esta es una fotografía por cortesía de Jaime Vizcasillas en la Universidad de Zúrich, en Suiza. Muy importante cuando estamos principalmente cuando nuestro paciente va a regurgitar, que tengamos aparatos de succión. Por ejemplo, estamos intubando a nuestro paciente, está muy superficial, regurgita, y luego vamos a tener que otra vez reintubarlo. Vamos a tener esto para estas herramientas para limpiar bien las vías aéreas, para evitar que la intubación vayamos a pasar contenido ruminal en la tráquea. De acuerdo, pues este era el punto 1. El punto 2 es el timpanismo. Y esta es una fotografía tomada en Brasil de un ternero para investigación que estuvo durante varias horas, y se produce este timpanismo, ¿de acuerdo? ¿Y por qué se produce? Porque el paciente es incapaz de eructar, el cardiac está cerrado, y es más común, como podréis imaginar, en procedimientos prolongados, ¿de acuerdo? Yo todas las ovejas que he tenido para procedimientos experimentales o de entrenamiento de cirujanos, etcétera, etcétera, nunca han ido más de 6-8 horas. Entonces, si había, que algunas veces tenía algo de timpanismo, lo que colocaba en un tubo ororuminal. Hay gente que no está de acuerdo con ello y dice, si colocas un tubo ororuminal, lo que vas a hacer, vas a abrir el cardias y vas a provocar que haya más producción de regurgitación. Y pues es cierto, pero también teniendo la posición de la cabeza más inclinada, pues toda esta regurgitación va a caer al suelo. Otra opción es más invasiva, es la trocarización del rumen también, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, depende con quién habléis y depende también los libros que veáis. Al menos estas dos opciones pues os las darán. De acuerdo, entonces tenemos regurgitación, timpanismo e hipoventilación, y esto va a ser un poco parte de consecuencia de ellas, ¿no? Y parte de consecuencia de ellas y de los fármacos que utilizamos. Por ejemplo, mencionábamos la silacina, que es un agente agonista alfa-2, que van a producir una depresión del sistema respiratorio, es decir, va a haber una reducción de la frecuencia respiratoria. Esto va a producir además una relajación muscular por los fármacos que estamos produciendo. Si a esto le añadimos el decúbito, y más si es en dorsal, con todo el contenido abdominal presionando el diafragma y por consecuente el pulmón, y si a esto le añadimos que este rumen y estas vísceras abdominales están con timpanismo, se va a agravar más esta hipoventilación. Así, estos pacientes van a tender más a la hipoxemia y a la hipercapnia. Para ello, cuando tenemos a un paciente en anestesia general, muchas veces lo vamos a tener que ventilar, ¿de acuerdo? Tener una ventilación mecánica, porque también una de las primeras
recuerdos que tengo cuando anestesiaba mis primeros rumiantes al comienzo de mi residencia eran que sus respiraciones eran muy superficiales, no eran muy profundas, y sus niveles de PaO2, después también lo vamos a mencionar, sus niveles de presión parcial arterial de oxígeno eran más elevados y aumentados las PaCO2, la presión parcial arterial de dióxido de carbono. Para ello, con el objetivo de reducir la regurgitación, el timpanismo y la hipoventilación, va a ser muy importante tener un periodo de ayuno siempre que sea posible. Y digo siempre que sea posible porque evidentemente en un paciente con una torsión que viene para un cólico y tenemos que anestesiar con anestesia general, no lo podemos poner en ayuno. Vamos a tenerlo que hacer inmediatamente. ¿De acuerdo? Y va a variar. Es como hablábamos también el otro día en la charla de caballos de las diferentes opciones, preferencias personales, etcétera, etcétera, del periodo de ayuno, ¿no? Entonces, bueno, os pongo aquí unas referencias, pero normalmente estos son un poco los patrones que yo suelo seguir. Y de nuevo, varía también, depende de los centros en los que he estado trabajando. Los pequeños rumiantes y camélidos normalmente los suelo mantener en un ayuno líquido y sólido al menos de unas 8-18 horas, siempre tendiendo al periodo más corto, unas 8-10 horas. Los bovinos, un líquido de 8-18 y sólido de 24 horas. Y sí que es verdad que, y esto yo creo que se hacía más antiguamente, mantenerlos por más de 24 horas. Y eso no es algo que sea adecuado. ¿Por qué? Porque más de 48 horas, y es uno de los estudios que tenemos aquí, más de 48 horas es contraproducente mantener este ayuno, ¿de acuerdo? Va a aumentar el contenido ruminal, va a haber unos desequilibrios que van a producir bradicardia y algunas arritmias y también desequilibrios metabólicos. Se va a producir una alcalosis metabólica, ¿de acuerdo? Entonces, ayuno sí es necesario para evitar toda esta regurgitación, timpanismo, como consecuencia de hipoventilación, pero tenemos que tener en cuenta que el periodo tiene que ser adecuado. Salivación excesiva, pues sí, esta es una foto tomada en Gante, si no recuerdo mal, es una cabra, sí, salivan, de acuerdo, pero como ya os he dicho antes, vamos a colocar la posición de la cabeza pues un poco más baja que la del cuello, va a tener unos efectos mínimos en el equilibrio ácido-base, ¿de acuerdo? Si vemos literatura y más antigua, digamos, recomiendan el uso de anticolinérgicos. ¿Por qué? Porque ahí esta salivación que se produce va a ser más viscosa, vamos a tener menos, por tanto, salivación líquida, pero va a haber una reducción de la motilidad intestinal, que es algo que no queremos, ¿de acuerdo? También vamos a tener, si lo utilizamos, estos agentes anticolinérgicos, una atropina, un glicopirrolato, antes para evitar esta producción excesiva de saliva, pues lo que vamos a... se me acaba de ir. Lo que vamos a producir también es que haya un desequilibrio en el sistema cardiovascular y que haya un aumento de la frecuencia cardíaca y presión arterial que igual no necesitemos, ¿de acuerdo? El uso como anticolinérgicos en las premedicaciones es algo que no recomiendo. Además es algo, digamos, bastante... Yo creo que más en publicaciones anteriores, por ejemplo también en caballos había el uso de un agonista alfa-2, pero antes le damos un anticolinérgico para prevenir los efectos de la bradicardia del agonista alfa-2, pero es algo que yo creo que más o menos está en desuso. Mi consejo, mantener esta atropina, este glicopirrolato, como fármacos de emergencia para tratamiento, por ejemplo, de bradicardias, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Accesos venosos, ¿de acuerdo? Pues vamos a tener, y lo pongo aquí como en consideraciones porque muchas veces no es fácil, y luego vamos a hablar de las diferentes especies. Aquí tenemos un acceso venoso en un paciente bovino después de recibir su premedicación intramuscular con silacina, donde el caballo 10 minutos después aproximadamente va a colocarse en decúbito external y vamos a poder colocar un catéter, en este caso en la vena yugular. Otra opción sería la vena cefálica o incluso en una vena auricular, ¿de acuerdo?
pero en especies como las llamas y las alpacas, pues es más difícil, ¿eh? Y esto es algo a tener en cuenta. No vamos a ver el surco yugular tan claro como aquí, que vemos la vena yugular en esta vaca. Aquí no lo vamos a ver, ¿eh? La yugular va a estar bajo los músculos esternomandibular y brachocefálico. La piel va a ser más dura y va a ser bastante difícil de colocar en los 2/3 inferiores del cuello. Siempre se recomienda intentar colocar el catéter en el tercio superior del cuello, cerca de donde ocurre la bifurcación de la yugular. ¿De acuerdo? Muy importante también es que vamos a tener que intentar no ir muy profundos porque existe un riesgo de cateterización de la carótida. Esto puede ocurrir, ¿eh? Puede ocurrir. Otra consideración también a tener en cuenta es lo siguiente, que no es fácil distinguir la sangre venosa de la sangre arterial. Como todos sabéis, estos animales están adaptados a condiciones de altura, entonces van a tener una sangre más hemoconcentrada y el rojo de la sangre venosa va a ser un rojo más vivo y muchas veces nos hace recordar a la sangre arterial. Entonces yo recuerdo algún paciente dice no estar seguro y hacer una muestra de sangre arterial para verificar si estábamos en yugular o en carótida. ¿De acuerdo? Agonistas alfa-2, muy importante, y de esto vamos a hablar bastante en el resto de la charla. Hay que utilizarlo con mucha precaución. Son unos animales que van a tener mayor sensibilidad que otros, ¿de acuerdo? Por ejemplo, y esto sería mi premedicación estándar en un bovino adulto. En un caballo utilizaría una dosis de silacina de 1,1 miligramos kilo intravenoso. ¿De acuerdo? Y es una sedación normal. En bovinos, en rumiantes, básicamente, lo que vamos a intentar es reducir esta dosis de la silacina a 1/10, como veis aquí en la pantalla, y por vía intramuscular. De hecho, con una silacina 0,1 miligramos kilo intramuscular, por ejemplo, en el cuello, pues va a producir un decúbito lateral de este paciente en aproximadamente unos 10 minutos. Y ahí ya vamos a poder aproximarlo, ya vamos a poder pelarle, esterilizar la zona del catéter, colocar un catéter e inducir la anestesia general. ¿De acuerdo? Muy importante, y esta es una revisión de literatura por Sabine Kastner, ahora en la Universidad de Hannover en Alemania. Es un poco ya antigua, del 2006, pero que me ayudó bastante a entender el siguiente problema. No era raro un veterinario que te llama, oye, he tenido un problema con una oveja que la sedé y al día siguiente me murió y me hizo un edema pulmonar, le sedé con 1 miligramo kilo de silacina intravenoso. ¿De acuerdo? Como os decía antes, vamos a reducir 1/10 de la dosis, vamos a intentar darlo por otra vía y exactamente esta revisión de literatura nos dice que vamos a intentar evitar la inyección rápida intravenosa de agentes alfa-2, incluso yo diría más, la voy a dar intramuscular, siempre que pueda evitar la intravenosa la voy a evitar. ¿Por qué? Porque es una hipoxemia, no solo por el decúbito y la depresión del sistema nervioso central, sino porque se va a formar este edema pulmonar que este veterinario me decía. ¿Y por qué se produce? Yo os refiero a este artículo que está muy bien, para que lo leáis en detalles, porque estos receptores que se encuentran en los pulmones van a producir un broncoespasmo y un vasospasmo y por consecuencia este edema pulmonar. La verdad es que cuando estaba al comienzo de mi residencia fue una lectura que me ayudó bastante a entender un poco más de este razonamiento. Y ya por último, las diferencias entre razas y especies. ¿No? Y como aquí en este dibujo de los Simpson, pues parece que son lo mismo, pero no es lo mismo. Vemos aquí en este cuadro una nubecita, o el Peanut, o lo que sea que tiene en la nariz el ayudante de Santa Claus, decimos en la versión traducida en el castellano, el cacahuete, o la zapatilla de Bart, ¿no? Bueno, pues hay diferencias. Y por ejemplo, estas son dos publicaciones antiguas, pero que me llamaron bastante la atención. Parece ser que la raza Hereford es más sensible a la silacina que los Holstein, y que de todas las razas, la más sensible a los efectos de las agonistas alfa-2 es la raza Brahma.
Bueno, pues son publicaciones que están ahí que es importante tener en cuenta. Parece ser también que los caprinos son más sensibles que los ovinos a los efectos de la silacina. ¿De acuerdo? Publicaciones también de finales de los 80, principios de los 90 del siglo pasado. Y también es importante ver las diferencias entre las alpacas y las llamas. Parece ser también que las alpacas son más resistentes a los efectos de los agonistas alfa-2 y vamos a necesitar un 10% de la dosis más de las dosis que utilizamos en llamas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues curioso, pero que veáis también que estas diferencias entre especies y razas pues las tenemos que tener en cuenta. Pues muy bien. Teniendo todo esto en cuenta, estas consideraciones preanestésicas de la regurgitación, timpanismo, etcétera, etcétera, vamos ya más o menos a ver cuáles son las peculiaridades de cada fase de la anestesia general, ¿de acuerdo? La sedación, ¿no? Vamos a querer, antes de inducir la anestesia general y pasar de que nuestro paciente esté consciente a inconsciente, vamos a querer que nuestro paciente esté lo más tranquilo posible, ¿de acuerdo? Yo, basado en esta revisión que me ayudó mucho, como decía antes, siempre que pueda voy a intentar evitar el uso de silacina y más intravenoso. Una alternativa sería, si puedo, es decir, que va a ser un animal que no va a ir a la cadena alimentaria, es un paciente experimental o un pet, una mascota, voy a querer una sedación más ligera. Por ejemplo, depende también del animal, ¿no? Pero una sedación con un midazolam 0,1 miligramos kilo y una morfina 0,1 va a ser una sedación ligera, suficiente para colocar un catéter y una inducción tranquila con una ketamina, por ejemplo. Si no puedo, porque es un paciente que va a ir después a la cadena alimentaria, pues tendré que utilizar una silacina a dosis bajas y por vía intramuscular. Voy a evitar el uso intravenoso, ¿de acuerdo? Esto en ovejas y cabras. De los bovinos adultos, pues ya hemos hablado básicamente antes, ¿no? Reducir la dosis del caballo 10 veces menos, es decir, 0,1 miligramos kilo y cambiar la ruta intramuscular. Va a ir en decúbito external y vamos a poder seguir colocando el catéter, inducción, etcétera, etcétera. Llamas y alpacas, pues son algo diferentes. Y yo la verdad es que nunca he tratado un paciente que fuera a ser después tratado, que fuera a ir a la cadena alimentaria. Entonces siempre no he estado restringido con el uso de fármacos que vayamos a utilizar. Pero en mi protocolo podríamos cambiar la medetomidina o desmedetomidina por una silacina, ¿de acuerdo? Voy a utilizar una ruta intramuscular, medetomidina o dexmedetomidina con una ketamina, ¿de acuerdo? Juntas, intramuscular, dexmedetomidina 10 miligramos kilo, ketamina 5 miligramos kilo, intramuscular. Esperamos 10 minutos, la llama alpaca va a llegar al decúbito lateral, vamos a poder colocar el catéter y nos va a permitir la intubación. Y después vamos a hablar que la intubación en llamas y alpacas es un poco complicada. Pero bueno, vamos a hablar un poco más en detalle después. Una vez que el paciente está sedado de manera adecuada, vamos a inducir anestesia general y de acuerdo a la legislación solo vamos a poder utilizar ketamina, ¿de acuerdo? Y nada más. Voy a daros otras alternativas. Por ejemplo, si tenemos un pequeño rumiante que es para el laboratorio y queremos utilizar propofol porque nos sentimos mejor con el propofol, pues de acuerdo, a dosis efecto, pues estas son las dosis que podemos utilizar. O utilizamos ketamina y midazolam porque estamos más acostumbrados a ketamina, pues también puede ser. Los bovinos, en teoría, son los que van a ir a cadena alimentaria, pues solo podemos utilizar ketamina, con lo cual, como todos sabéis, uno de los efectos, digamos, adversos, o una de las cosas menos bonitas de la ketamina es que produce una rigidez muscular, y lo bueno de las benzodiazepinas sería que la contrarrestan, que produce una relajación muscular, pero bueno, si estamos limitados a la legislación, pues solo ketamina. En condiciones experimentales, pues también podríamos producir o podríamos inducir anestesia general con una mascarilla. Esto principalmente en pacientes de menos de 100 kilos. Y hay muchas publicaciones, como veis aquí, en ovejas, en cabras, en camélidos y terneros,
induciendo anestesia general con mascarilla en isoflurán y sevoflurán, ¿de acuerdo? Con todas las desventajas que puedan tener, estrés para el paciente, contaminación, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Como hablábamos antes, en nuestro bovino tipo, sedación, stand external, colocamos el catéter y intentamos encontrar la lengua y colocar un abrebocas para la intubación. Otra técnica de inducción, y esto también es cortesía de Jaime Vizcasillas, unas mesas que se conocen como tilt table. No sé si tenéis alguna en México, alguna sí que hay en Europa, en Gante sí que había. Aquí tenemos a nuestra vaca sedada y cogida o atrapada con unas cinchas, ¿de acuerdo? Donde vamos a poder inducir, y cuando el paciente esté totalmente inconsciente, ya esta mesa va a ir, en vez de una posición vertical, perpendicular al suelo, a una posición paralela al suelo, horizontal. Y muchas veces cuando anestesiamos, y es algo normal, pero no nos damos cuenta de todos los cambios fisiológicos o fisiopatológicos, el hecho que solamente que nuestro paciente esté en decúbito va a producir, ¿no? Y estos son unos estudios, de nuevo, de los finales de los 80-90, en los que simplemente el hecho de nuestro paciente estar en decúbito, incluso sin sedación, va a producir una reducción de la presión parcial arterial de oxígeno, ¿no? Y esto es algo que vamos a tener que tener en cuenta en nuestro mantenimiento. Tener en cuenta que vamos a tener que tratar con la hipoxemia y tener que tratar con la hipercapnia, ¿no? Es decir, ya por el simple hecho de estar en decúbito, vamos a tener una reducción de la PaO2. Y imaginaros más si tenemos una sedación, unos fármacos que van a producir una apnea, una reducción de la frecuencia respiratoria, etc. Hipoventilación, depresión cardiovascular. Si tenemos un paciente en decúbito dorsal, todo el peso de esta cavidad, y más si está timpanizada, va a producir lo que se conoce como una compresión aortocaval, es decir, que nuestro gasto cardíaco también se va a reducir, nuestra presión arterial se va a reducir. Entonces, todos estos cambios en decúbito tenemos que tenerlo en cuenta, y evidentemente lo que hemos mencionado antes, la regurgitación y el timpanismo. Tenemos nuestro paciente ya con inducido anestesia general, y vamos a tener que intubarlo porque queremos proteger nuestra vía aérea. Vamos a proteger nuestra vía aérea, y no solo porque queremos protegerla, sino porque vamos a tener que administrar oxígeno, administrar agentes inhalatorios, vamos a protegerla de esta regurgitación. Como decía antes, este balón de neumotamponamiento va a producir un sellado de nuestra vía aérea, entonces esto es importante. Diferentes técnicas para intubar los diferentes rumiantes. Por ejemplo, ovejas, cabras, más o menos como un perro grande, ¿no? Con un laringoscopio, con una luz que funcione, que no siempre funciona, decúbito external, siempre con una persona que nos ayude, es fundamental que la posición sea la adecuada. Y en camélidos, un poco de manera similar, eso sí, que tengamos una lámina larga del laringoscopio. Muy importante, después os voy a mostrar una foto, que el paciente esté en decúbito external, como decía antes, y que el eje orotraqueal, muy importante, esté completamente recto, unos 180 grados, ¿de acuerdo? Esté totalmente recto. Muy importante la abertura de la boca, que normalmente está muy restringida, pues que se abra lo más posible con unas vendas gasa, y colocar una lidocaína tópica puede ayudar, idealmente con un spray pulverizador, como os voy a mostrar después, y algo que os puede parecer absurdo, pero para evitar accidentes podemos utilizarlo también, si no tenemos un spray pulverizador, un anestésico local en una jeringa sin aguja. Quitas la aguja antes de colocarlo en de alguna manera, cavidad bucal del paciente, para evitar que nuestra aguja por accidente caiga y tengamos una complicación extra. Fotografía de una alpaca intubada, de nuevo la importancia de la persona que nos ayuda
en la colocación en el decúbito external, que el cuello esté en un eje lo más recto posible, con esta cavidad bucal que está muy restringida, que se abra lo más posible también, y la intubación. En otras especies, por ejemplo en cerdos, sí que a veces, especialmente, a mí todos estos pacientes me gusta intubarlos en decúbito external. Nunca, en cerdos sí que lo he visto algunas personas más entrenadas en el ámbito de investigación humana, que intubaban a los pacientes en decúbito dorsal. Yo siempre he preferido hacerlo en external, y también viendo la literatura en pacientes rumiantes, colocar en decúbito dorsal va a aumentar el riesgo de regurgitación. Por eso os recomiendo que el paciente esté en decúbito external o en decúbito lateral. También va a depender un poco de la experiencia, pero yo en mi experiencia mi primera opción sería en decúbito external. Si regurgita, cabeza baja, dejar que todo este reflujo que caiga al suelo, y tener, como decíamos antes, nuestros elementos de succión, material de succión, para cuando vayamos a volver a intentar intubarlo, la vía aérea no se contamine, no tenga suciedad. Y es muy importante también, vamos a poder utilizar guías de punta roma, ¿de acuerdo? Como vemos aquí, diferentes guías de punta roma, unas guías que sean más o menos de goma, que tenga un fin que no sea, pues eso, romo, que no sea sharp, no sea en punta, y un poco más largo. Esto era para un tubo endotraqueal ya de para camélidos, bastante más largos. Un spray pulverizador, idealmente de lidocaína 2%, no 10%. Y ves aquí, pues mira, está funcionando la luz, y hay láminas más largas para los camélidos. En bovinos la intubación se realiza de manera manual, y esta es una foto de una residente mostrando lo que no se tiene que hacer. Es decir, como veis, aquí no hay un abrebocas, O sea, si el paciente no está en un plano anestésico adecuado, lo que puede hacer es cerrar la boca y pues bueno, pues que tengas un accidente, ¿de acuerdo? Estos abrebocas, creo que después los voy a mostrar, se pueden abrir lo suficiente para colocar la mano. Normalmente, yo que soy diestro, coloco mi brazo izquierdo, lo avanzo, da para situar los cartílagos aritenoides. Una vez localizados, voy a colocar la punta del tubo endotraqueal, y voy a ir avanzándolo con la mano derecha, y voy a estar seguro que va a entrar entre mi epiglotis y los cartílagos aritenoides. Bueno, una vez entubados, muy importante inflar el balón de neumotamponamiento. Una referencia también tomada en lo que sería los diferentes tamaños del tubo endotraqueal, dependiendo del peso del animal, ¿de acuerdo? Bueno, pues son también unas guías, y luego esto pues también os lo acaba dando un poco la experiencia. Balón de neumotamponamiento, pues muy importante, y estas son las fotos más gráficas. Lo que queremos es que todo este contenido por accidente vaya a las vías aéreas y produzca una neumonía por aspiración. Y este es hay varios abrebocas, pero este es uno de mis favoritos, que funcione bien, donde vemos que podemos abrir lo más a la hora de la intubación. Podemos colocar nuestro brazo, y luego cuando están en la mesa pues lo podemos reducir, ¿de acuerdo? Para que simplemente pase el tubo endotraqueal, ¿vale? Balón de neumotamponamiento, esto lo que va a producir, y lo hablaba antes en por qué queremos intubar a nuestros pacientes, y la tráquea va por aquí. Podría haber quedado un gráfico más gráfico, valga la redundancia. Lo que queremos es que se produzca un sellado de las vías aéreas, ¿de acuerdo? Esto lo comentaba antes con José Antonio. Al final es un manómetro, ¿de acuerdo?, donde mide la presión. En rumiantes no hay nada publicado, estoy segura un 99%, a no ser que haya oído algo en los últimos años. Sí que hay una publicación en caballos en la que recomienda una
presión del balón de neumotamponamiento de 80 centímetros de agua, que es suficiente para producir un sellado de la vía aérea. Presiones mayores de 120 pueden producir lesiones a la mucosa traqueal y presiones menores lo que pueden producir es que no se produzca un sellado de esta vía aérea, ¿de acuerdo? Entonces, 80 es la referencia el número a recordar. Estas fotos las he puesto aquí un poco también para mostraros algo diferente. Estos casos es de nuevo un blanco azul belga y teníamos muchos casos en Bélgica de pacientes con necrobacilosis, la bacteria Fusobacterium necrophorum, que van a producir una necrosis en la zona de la laringe, y era el típico caso de un blanco azul belga que llegaba y que oías que hacía unos ruidos, unos esfuerzos respiratorios que oías desde 100 metros, muchos de ellos llegando en agonía, y que teníamos que hacer una traqueotomía de emergencia. Una traqueotomía de emergencia donde el paciente ya podía estabilizarse. Si estaba muy crítico podíamos establecer todo típico de fluidoterapia, etcétera, que fuera necesaria, o si no podíamos esperar hasta el día siguiente en el caso de que fuera algo más o menos normal. Y luego, bueno, pues esto simplemente lo he puesto aquí como curiosidad. Manteníamos normalmente esta traqueotomía ya de una manera más permanente. Eso sí, a la hora de la cirugía íbamos a colocar el tubo en una entrada en la vía aérea más inferior, para que la cirujana pudiera trabajar y remover todo este tejido necrosado en la zona de la laringe, ¿de acuerdo? Bueno, más a modo de curiosidad, ¿de acuerdo? De acuerdo, pues tenemos nuestro paciente ya inducido con nuestro tubo y conectado a nuestra máquina anestésica. Y de mantenimiento anestésico, como os decía antes, es muy importante el posicionamiento, colocar la boca más baja que la laringe, colocando la mesa, o colocando algún tipo de toallas, de soporte en el cuello que hagan que la boca esté más abajo que el cuello. Vamos a intentar proteger los ojos, algo que hacemos siempre nosotros por rutina en caballos y también en bovinos, es colocar una especie de gel lubricante en los ojos, pero además de eso es importante más en especies como por ejemplo los camélidos, que tienen los ojos con más protuberancia. Bueno, pues que tengáis en cuenta eso cuando los colocamos en la mesa anestésica en un determinado decúbito, ¿vale? Cosas importantes también a recordar cuando el paciente está en decúbito lateral, la posición. Si ya estabais y si estuvisteis en mi charla de hace 3 semanas, pues lo recordaréis, y si no os lo repito. El posicionamiento es muy importante para evitar neuropatías y miopatías, es decir, el miembro dependiente, colocarlo un poco, el miembro dependiente anterior, colocarlo de manera más avanzada para evitar parálisis del nervio radial. Intentar colocar los miembros, si están en decúbito lateral, también de una forma paralela. Y el decúbito dorsal, pues todos los inconvenientes que tienen pensando en el sistema respiratorio, como mencionábamos antes, y el sistema cardiovascular, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Cómo vamos a mantener la anestesia general? Pues vamos a tener diferentes técnicas, ¿no? Por ejemplo, la anestesia intravenosa total, lo que se conoce como TIVA, ¿no? Triple goteo también. Triple goteo, ¿por qué triple? Porque vamos a utilizar 3 tipos de fármacos. Un agonista alfa-2, que va a ser nuestro sedante, y además va a producir un determinado grado de analgesia. Un relajante muscular, que normalmente se utiliza el gliceril guaiacol éter, y el agente anestésico, la ketamina, ¿de acuerdo? Podéis ver en la literatura pues muchas publicaciones
muchos libros de diferentes protocolos, ¿de acuerdo? Yo, incluso aquí, esta foto que tenía, que utilizo con los estudiantes, pues es bastante útil, ¿no? Porque me cuenta la concentración y me hace recordar la concentración que utilizábamos en Bélgica, ¿no? Gliceril guaiacoleter al 5%, porque esta botella era del 10%, pero la diluíamos con sodium chloride, con salino o con Hartmann's. 5 mililitros de ketamina al 10%, si no me equivoco, y 2,5 de silacina al 2%. Bueno, pues podréis ver, si investigáis un poco en la literatura, diferentes proporciones. Muy importante recordar también, como decía el otro día, no llevar estos procedimientos a más de 1 hora. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener un acúmulo de fármacos, las recuperaciones van a ser más prolongadas, las recuperaciones van a ser de peor calidad, entonces esto es importante. Hay un riesgo de hipoxemia, como podéis imaginar, porque solamente tenemos agentes intravenosos, entonces si estamos en un centro veterinario, en un ambiente hospitalario, pues intentar administrar oxígeno. Si estamos en condiciones de campo, pues muchas clínicas ambulantes ya tienen su bombona de oxígeno y esto va a ayudar a evitar esta hipoxemia que, como veíamos, simplemente el hecho del decúbito pues va a producir una reducción en la presión parcial arterial de oxígeno y en la saturación de la hemoglobina con oxígeno. Otros protocolos TIVA, esto más ya a nivel de investigación, pues bueno, pues podemos prolongar durante varias horas la anestesia general solamente con agentes intravenosos, es decir, estos estudios con ovejas y cabras, utilizando propofol para la inducción y diferentes infusiones producen buenas condiciones quirúrgicas. Sí que vamos a tener que tener en cuenta el oxígeno y la ventilación, porque el propofol es un agente anestésico que produce apnea y depresión del sistema respiratorio, entonces pues vamos a tener que estar previstos para utilizar ventilación mecánica. Las recuperaciones fueron buenas y rápidas en estos estudios de finales de los 90. La alfaxalona, en esta nueva formulación, como todos sabéis, es más reciente, estudios en cabras, si no me equivoco, este grupo de Sudáfrica, inducción e infusión continua. Todas estas dosis, que no recuerdo de memoria, las podéis encontrar en estos artículos, producen una buena función cardiovascular. Eso sí, tenemos que administrar oxígeno, buenas recuperaciones. Otras combinaciones, por ejemplo, propofol y midazolam, eso sí, de nuevo, administrar oxígeno, buen mantenimiento por 90 minutos en ese estudio, las recuperaciones son tranquilas. Parece que con el fentanilo, evidentemente, dos agentes, uno anestésico y otro un opioide analgésico, producen ambos una depresión respiratoria muy fuerte, entonces la depresión cardiopulmonar va a ser bastante, entonces esto tenerlo en cuenta, y eso sí, pueden producir excitación en la recuperación. Otros protocolos, por ejemplo, alfaxalona y midazolam, hipoxemia van a producir buena función cardiovascular y recuperaciones más tranquilas. Perfecto. Hemos hablado hasta ahora de cómo mantener la anestesia con protocolos puramente TIVA, ¿vale? Y ahora vamos a ir a protocolos basados con agentes inhalatorios solo o con otros agentes, lo que vamos a conocer como balance anesthesia en inglés o anestesia equilibrada. Y este concepto es el siguiente: utilizar diferentes fármacos a dosis bajas, de manera que vamos a coger las cosas buenas intentando evitar los efectos adversos que se producen cuando utilizamos dosis muy altas. Es decir, sabemos que el isoflorano y el sevoflurano, que son los agentes anestésicos que más se utilizan hoy en día, van a producir una reducción del gasto cardíaco porque van a producir una vasodilatación periférica, por tanto van a producir una reducción de la presión arterial media. Entonces esto se produce, es un efecto dosis dependiente, entonces si podemos reducir estas dosis, pues mejor. Para ello podemos utilizar otros fármacos, por ejemplo, intravenosos, lo que sería la Partial Intravenous Anesthesia o la PIVA, o agentes o técnicas locorregionales, que después vamos a hablar de ellas, ¿de acuerdo? Pero como curiosidad, y pongo entre paréntesis el alotano porque es un
agente anestésico que ya no se produce más y no se comercializa más, no en muchos países se utiliza. Y sé que en Australia, en algunos países más también se sigue utilizando, pero es curioso, quería comentar esto, porque unos determinados monitores que ya parecen un poco antiguos con la cantidad de nuevo equipamiento que tenemos y mucho más refinado, ¿no? Pero estos Capnomac que yo utilizaba en Gante, parece ser que tenían un problema de identificación del alotano en rumiantes. ¿Por qué? Porque los rumiantes, como todos sabéis, en esta regurgitación, estos gases producen metano, ¿eh? Y este metano se confunde con el alotano a la hora de que este Capnomac, este determinado equipamiento, manda su onda infrarroja. Entonces la absorción de esta banda infrarroja por el alotano y el metano son muy similares, entonces puede que haya unos valores de alotano que sean erróneos. Es decir, que si nuestros valores de alotano correctos son 1.2, al haber un poco de producción de metano, este equipamiento lo va a confundir y puede que nos aparezca en la pantalla 1.4, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues un ejemplo más a modo anecdótico, pero bueno, que no nos vamos a tener que enfrentar a ello, pero bueno, que recordéis que la producción de metano puede alterar la medición de agentes anestésicos como el alotano. Isoflurano y sevoflurano son los que utilizamos más hoy en día y bueno, como todos sabéis, el sevoflurano tiene unas determinadas características farmacológicas, farmacocinéticas que hacen que esto tampoco nos sorprenda. Un estudio de Enzo Bettorato aquí en Edimburgo en el que bueno, pues, vieron que las recuperaciones con sevoflurano fueron más rápidas en corderos que con isoflurano. Pues bueno, algo que bueno, pues tampoco nos puede sorprender, pero vamos, que el isoflurano también es un agente bastante seguro. Desflurano, pues también hay investigación con este agente anestésico en terneros y ovejas, un grupo también de Córdoba, aquí en España. Eso sí, probablemente sea más caro y José Antonio nos pueda un poco compartir su experiencia, porque me sorprendió cuando estuve en Toluca. El caballo que anestesiamos en la parte práctica pues lo hicimos con desflurano. Necesita un vaporizador especial, es decir, puede que el coste sea más caro. Y también algo que está bastante en boga ahora, el tema de intentar hacer anestesia de manera más verde, intentar evitar la contaminación de la atmósfera, y parece ser que el desflurano tarda mucho más en degradarse que el sevoflurano y el isoflurano. Entonces, pues bueno, a efectos también de ser más eco-friendly, pues parece que el desflurano pues no es la mejor opción. El óxido nitroso está contraindicado en estas especies. Como sabéis, el óxido nitroso tiende a difundir en las cavidades cerradas y lo que puede hacer es que difunda en el rumen y que haya un aumento del timpanismo, que por sí pues ya puede ser contraproducente. Balance anestesia, como os decía antes, puede haber una combinación del agente anestésico e inhalatorio con el agente local. Por ejemplo, lo que hablábamos antes, el Beers Block, con un torniquete, como os decía antes, colocarlo no más de 60-90 minutos como máximo. Procaína o lidocaína son ambos agentes anestésicos locales seguros, sin adrenalina. Muy importante también la hora de quitar el torniquete, hacerlo de manera suave, que no lo hagamos de repente, porque si no va a haber un bolo a nuestra circulación central de este agente anestésico, ¿de acuerdo? Y esto no lo queremos, aunque sean agentes anestésicos que tengan una seguridad cardiovascular bastante, que sean seguros en este aspecto cardiovascular. Lo que no queremos es que de repente haya un bolo de estos agentes, ¿de acuerdo? Fotografías cortesía de Jaime, también bloqueos locales en este absceso mandibular, un bloqueo mandibular,
en una alpaca. Y partial intravenous anestesia, como os decía antes, pues la combinación de diferentes agentes intravenosos con el agente inhalatorio, por ejemplo la lidocaína, y de nuevo estaríamos limitados a la legislación, y así el animal es para consumo humano más tarde o no. Lidocaína para cabras y terneros, produce la lidocaína analgesia visceral, mínimos efectos cardiovasculares y va a reducir la CAM, que esta es un poco, de nuevo, la base de este concepto de la anestesia equilibrada. Y la ketamina, también diferentes estudios en ovejas, cabras y alpacas, buena función cardiovascular y una reducción de la CAM. Otros estudios, y de nuevo os remito a ellos: Propofol, utilizarlo en cabras con isoflorano, esto sería más a nivel experimental, reduce la CAM, alfaxalona también, buena función cardiopulmonar, buenas recuperaciones, y el fentanilo, también algunos estudios en pequeños rumiantes en Córdoba, ovejas y cabras con isoflorano reduce la CAM. Monitorización, bueno, pues no voy a hablar más de ello, creo que mi compañero y amigo Mario Arenillas hizo una buena presentación la semana pasada en pequeños animales, entonces se puede trasladar. De todas maneras, voy a mencionar lo que en una manera ideal se podría hacer, evidentemente tener al menos un electrocardiograma, un pulsioxímetro colocado, como veis, en la lengua, y un pulsioxímetro se puede tener a nivel de campo también, donde nos da una idea de la saturación, saturación parcial de la hemoglobina, y también la frecuencia de pulso. La frecuencia arterial la podemos medir con unos manguitos, de manera no invasiva. Puede que no sea tan precisa como la invasiva, pero es una salida bastante digna y nos puede dar unos valores bastante fiables. Si podemos colocar un catéter arterial sería ideal, y no es difícil en los rumiantes, por lo menos en las vacas, en los adultos, vacas, y en los pequeños rumiantes, colocar un catéter intraarterial en la oreja, en la arteria auricular, ¿de acuerdo? Podemos monitorizar también con un capnógrafo, en este caso SideStream. Vemos aquí el cablecito que irá al monitor. Vamos a monitorizar el dióxido de carbono, el valor en tidal inspiración, los gases arteriales, oxígeno, y podemos, además, si tenemos el catéter intraarterial, pues lo que vamos a poder también es medir los gases arteriales. Fluidoterapia, no voy a entrar más en detalle, creo que lo hablamos un poco más en la otra charla de hace 3 semanas, en el manejo del paciente con cólico, que al final es un paciente enfermo, no sano. Pero bueno, si fuera un paciente más comprometido, sí que me gustaría tener información del hematócrito y la proteína total, y a ser posible también de los electrolitos. Es algo que normalmente en pacientes sanos no medimos. Si es un paciente sano, fluidos isotónicos, un Hartmann's, por ejemplo, lo utilizaría a una velocidad de aproximadamente 5 mililitros por kilo por hora. Yo creo que antes había una tendencia a utilizar más el rate, la tasa de infusión, de 10 miligramos kilo hora. Se tiende a reducir. Yo creo que estos estudios que hubo también hablando en gatos de la tendencia a overload, a producir incluso edema, especialmente en pacientes más pequeños, ha habido una tendencia a ser más conservadores con los fluidos. Entonces 5 mililitros kilo hora, estoy más que contento en un paciente normal. Si es un paciente con hipotensión, ahí sí que subiría ya mi ritmo de fluidos a 10 o 20 mililitros por kilo hora. Ya pensaría en colocar 2 catéteres, pensaría en colocar coloides, como hablábamos el otro día, bien artificiales, bien naturales si fuera menester, hipertónicos si el paciente está en shock, o si el paciente está en acidosis metabólica de bicarbonato de sodio, que puede ser más o menos controvertido, pero bueno, podemos hablar. Y muy importante en neonatos, medir la glucosa y la temperatura, muy importante en pacientes, en pequeños rumiantes y más en neonatos.
Y bueno, ya nos vamos moviendo a la fase de la recuperación y ya estamos a punto de terminar y creo que vamos bien. Bueno, más o menos bien de tiempo, 1 hora y 5 minutos más me queda. La fase de recuperación, que evidentemente es importante para culminar todo, ¿no? Comparado con los caballos que hablábamos el otro día, que son animales que están nerviosos, que van a estar en un estrés, sometidos a una situación que no conocen, van a intentar huir, vamos a querer sedarles antes de la recuperación. Estos pacientes son animales tranquilos, ¿de acuerdo? Son animales que, bueno, pues van a ser conscientes, van a decir, bueno, pues estoy aquí tumbado, más o menos una posición que ellos están más acostumbrados, a esa posición de la rumia, etcétera, etcétera. Entonces no van a tener ningún problema. La típica fase es con los cuartos traseros van a levantarlos primero y luego los miembros anteriores. Las ovejas, las cabras y los camélidos podemos asistirlos manualmente, sin problema. Y si lo hemos utilizado en agonista alfa 2, pues esto depende un poco de las escuelas. Aquí, por ejemplo, en Edimburgo no lo he utilizado hasta el momento, pero sí que en Bélgica utilizamos una pequeña dosis de atipamisol intravenosa a la manera en el momento de recuperar de la anestesia general, ¿de acuerdo? Pero bueno, es un fármaco que en caballos he utilizado una vez en mi vida como tratamiento de una sobredosis, por una dosis de 10 veces la dosis adecuada por error, y bueno, pues ahí lo dejo. Oxígeno, importante, mantenerlo como decíamos antes, son pacientes que van a ser propensos a la hipoxemia, entonces está bien que tengamos un flujo continuo de oxígeno. Normalmente en caballos se recomienda el uso de animales de 500 kilos, 15 litros por minuto, más o menos es un poco la idea que yo tengo en mi cabeza y lo intento adaptar un poco al tamaño del animal, bien por el tubo endotraqueal o bien cuando ya ha sido extubado por vía nasal, y una válvula de demanda por si acaso. Intento que mis pacientes vayan a decúbito external lo antes posible, que es una posición más fisiológica, donde va a haber este intercambio ya de aire con el oxígeno y que se eliminen estos agentes anestésicos. Y como os decía antes, el balón de neumotamponamiento lo voy a mantener hinchado hasta que el reflejo de deglución esté presente, ¿de acuerdo? Y no voy a eliminar el tubo, voy a dejarles que incluso mastiquen un poco, ¿de acuerdo? Y ya cuando ya decida que ya el paciente está lo suficientemente despierto, ya tiene este reflejo de deglución y ya es suficiente, ya el tubo le está molestando, lo que hago es retirar el tubo de manera lenta, con el tubo hinchado hasta la laringe, y una vez que ya veo la laringe ya no puedo tirar más, evidentemente no quiero dañarlo, ¿no? Pues ahí es cuando lo voy a desinflarlo. ¿Por qué? Porque si hay en esta parte entre la laringe y el balón de neumotamponamiento, si hay algún fluido, pues ya va a llegar a la parte de la laringe donde luego el paciente pues va a poder eliminarlo él por sí mismo. Bueno, pues una foto de nuestra ovejita ya con nuestra manta ya en una posición external, donde todo ha ido bien. Si son pacientes ya pediátricos, pues muy importante en el box que tengamos esta hipotermia, esta colocación de estas luces térmicas rojas que sí que ayudan. Y bueno, pues esto sería un poco todo. Conclusiones, básicamente estos puntos, ¿no? Y si os podéis quedar con lo que os he dicho, pues que hay dos tipos diferentes de rumiantes, básicamente. Cuando llegan, ¿es un animal de experimentación o es un caso clínico? Porque ahí vamos a estar limitados. En el caso de estos últimos, los casos clínicos limitados a la legislación, ¿de acuerdo? Y esto lo tenemos que tomar de una manera muy estricta. O experimentación, en donde podemos tener, pues vamos a poder utilizar todas las armas necesarias. Peculiaridades, un poco lo que hemos dicho, ¿no? Tener en cuenta a la hora de, evidentemente vamos a ser conscientes de las diferentes fases que hay: sedación, inducción, mantenimiento y recuperación, y tener en cuenta las peculiaridades de estas especies con el rumen, de la regurgitación, el timpanismo, hipoventilación a la hora de
sedar al paciente, inducir la anestesia general, colocación en la mesa, recuperación, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos un poco todas las referencias que he utilizado. Como os digo antes, a muchas de ellas ahí tenéis las tasas de infusión, evidentemente, que en cada caso se utilizan. Muchas veces no las tengo de memoria. Y sí que os voy a remitir a lectura útil. Este libro que tengo aquí a mi lado, un libro bastante útil a la hora de cuando estaba haciendo mi examen del Colegio Europeo. Tiene 2 capítulos bastante interesantes de rumiantes, de anestesia local y general, donde habla un poco básicamente de todo lo que hemos hablado hoy, también de camélidos. Y 2 libros en los que he tenido el honor de participar. Un libro, este se publicó el año pasado por nuestros compañeros de Córdoba, la Universidad de Córdoba en España, Pilar Muñoz, María del Mar Granados y Rocío Navarrete. Hablan de todas las especies y el capítulo de rumiantes lo escribí yo. Y si tenemos algún compañero o asistente de Brasil o alguien que domine bien el brasileño, este libro es un libro muy completo de anestesia y analgesia en caballos, rumiantes y cerdos por Estelio Luna, que fue mi supervisor en Brasil, y Adriano Carregaro, con unos colaboradores muy buenos. Y bueno, pues aquí también escribí unos capítulos. Aquí escribí el de rumiantes también, el de anestesia intravenosa total en caballos y el de equipamiento en grandes animales. Entonces, bueno, pues son libros que sí que son, creo, de utilidad. No tengo más que agradecer. A ver si puedo ir en este verano. Lo hablaba también con José Antonio. A ver si puedo ir a mi sitio donde voy en vacaciones, normalmente con mi familia, al norte de España. Y bueno, pues nada, y también agradecer ya lo he mencionado varias veces, a mi compañero y amigo Jaime, que bueno, me ha dado muchas fotografías para esta presentación, y que tendréis si estáis interesados. Es una persona muy humilde, muy cercana, y que sabe mucho de bloqueos también, de bloqueos locales en todas las especies, la verdad. Así que bueno, esta ha sido un poco mi presentación, y nada, y estoy disponible si tenéis algún tipo de pregunta. Muy bien, pues muy interesante la charla, Miguel. Preguntan, en el caso de los toros de lidia, si tienes algún tipo de experiencia con la parte anestésica en los toros de lidia. Pues la verdad, no tengo experiencia con los toros de lidia, pero sí que estuve leyendo una tesis doctoral en Córdoba de toros de lidia, y el manejo pues es bastante diferente, ¿no? Manejo con técnicas más como sería un animal salvaje, con técnicas intramusculares a distancia, mezclas de agentes agonistas alfa-2 con ketamina, por lo menos para la inmovilización. Pero hay publicaciones, y te puedo referir a la tesis, si la encontrarías, a mis compañeros de nuevo de Córdoba, Pilar Muñoz Rascón, que fue la tesis que revisé, creo que en 2014, sobre toros de lidia. Pero así es una buena pregunta que me viene, y buena pregunta, y me viene eso, técnicas más de aproximación con evidentemente animales más peligrosos. Muy bien, también preguntan sobre el oxímetro de pulso, si esto también modifica mucho, igual que en pequeños, con la temperatura, con la presencia de los alfa-2, si es Sí, exactamente lo mismo con la oximetría de pulso. sí, me imagino y José Antonio, me imagino que todo esto lo cubrió Mario el otro día, ¿verdad? Así es. Pero sí, es algo que se ve comúnmente en todas las especies. El pulsioxímetro es algo muy útil, y que relativamente barato, y que es algo útil que se puede llevar en nuestra furgoneta de campo, ¿no? Nos va a dar valores
del valor de pulso y de la frecuencia de pulso y de la saturación de la hemoglobina con el oxígeno, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que muchas veces pues no es fiable. Yo lo veo día a día en los caballos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en los caballos? Que la lengua es mucho más gruesa. Se produce muchamente lo que se conoce como el efecto penumbra effect. Se me ve en la cámara, ¿verdad, Sí, José? sí. Si esta sería mi lengua, o sería la lengua del caballo, aquí el pulsioxímetro, si en el perro estaría el, ¿cómo se dice? El light emitting diode, el diodo que emite las ondas, está, y este sería el receptor, están de manera paralela, ¿de acuerdo? En rumiantes, como podría ser una vaca o un caballo, puede que no estén alineados de manera totalmente paralela. Entonces la medida no sea la adecuada. El grosor es algo a tener en cuenta. Muchas veces, como vosotros hacéis en perros, simplemente el efecto de la lengua seca pues no produce una buena lectura del pulsioxímetro. Entonces muchas veces ponemos la típica gasa húmeda y parece que lee mejor. El efecto de los agonistas alfa-2, el mismo. Se produce una vasodilatación periférica. Entonces muchas veces no es fiable. Ok. También pregunta Javier Brinker desde Argentina. Preguntan sobre el uso del Soletil. Si tienes alguna experiencia, bueno, hablaste de la ketamina. También pregunta la Sí, ketamina, pero de la ketamina sí has hablado. sí. Pero preguntan más de la tiletamina, solazepam, en rumiantes. Sí, de nuevo, esta legislación que ya es del 2010, siempre hemos estado más o menos restringidos al uso de la ketamina a temas de legislación. Yo mi experiencia con Zoletil la tengo con, como dice que es de Argentina, con chanchos, como dicen, ¿no? Con cerdos. Y bueno, pues al final es utilizando ¿cómo se llama, José Antonio? Igual tienes tú más experiencia que yo. Es decir, el Soletil, tiletamina con solazepam, ¿verdad? ¿Así es? ¿Así es? Exactamente. Lo recuerdo utilizarlo. Y bueno, igual José me puedes echar un capote en esto. Es más o menos como una ketamina que igual tenga unos efectos más prolongados. No tengo experiencia en rumiantes, esa es la respuesta a la pregunta, pero básicamente lo trataría como una ketamina igual con efectos más prolongados. ¿Qué opinas, José? Pues yo creo que sería exactamente lo mismo. Tampoco tengo mucha experiencia con el uso de la tiletamina en rumiantes, pero me parecería que a lo mejor sería algo parecido, pero de mayor duración. Lo importante sería esta combinación que decíamos antes con la tiletamina zolazepam, que es el Zoletil, es básicamente que es un agente disociativo como la ketamina, pero que el efecto adverso más claro es la rigidez muscular. De ahí combinarlo con un relajante muscular que sería en ese caso el zolazepam. Ok, también pregunta la doctora Catalina Barreda desde Chile. Quisiera saber si se utiliza cepromacina o dexmedetomidina también en bovinos. Pues sí, se puede utilizar. De nuevo, tenemos la limitación de la legislación. Te remito, os remito, y no quiero para nada hacer una publicidad de los capítulos, pero en ese capítulo del libro que tengo sí que se utiliza y voy a mirar aquí y te voy a decir las dosis, porque la verdad es que personalmente yo no las he utilizado, pero sí que, pero sí que hay literatura al respecto. Y voy a responder a esta pregunta, mientras si quieres me puedes lanzar otra. Ok. También preguntan sobre el uso de la lidocaína con epinefrina. ¿Por qué está tan restringido en rumiantes? Si tú sabes algo. Hombre, pues restringido el humeante, yo creo que es el efecto que esa epinefrina va a tener si tú la administras intravenoso, ¿de acuerdo? Todos estos cambios que pueda tener con tu presión arterial, con tu frecuencia cardíaca, que no la quieres, ¿de acuerdo? Porque tú vas a utilizar esta epinefrina, básicamente, las veces que utilizas una adrenalina, lo utilizas como un fármaco de emergencia, porque las cosas van, ¿no? Van no de manera no adecuada, ¿no? Entonces, pues vamos a evitar esto, y más cuando lo damos de manera intravenosa. Puede ser que lo utilicemos de manera
o que quiera, o que yo, en mi experiencia, sea más conservador. Y bueno, pues es lo que yo recomendaría. Con respecto a la pregunta de antes de la compañera de Chile, estoy viendo aquí el uso de acepromacina no es tan comúnmente utilizada como en equinos, pero sí que hay literatura al respecto. Como decía antes, no está probado en animales para alimentación porque tiene residuos en leche y carne. Produce, como en caballos, una tranquilización leve, pero puede ser ineficaz en animales rebeldes y cooperativos. Y las dosis, pues bueno, un poco más o menos como las de caballos, ¿no? Intramuscular a dosis de 0,01, 0,002, incluso a 0,1 miligramos kilo, e intravenoso a 0,03 a 0,05 miligramos kilo. Agonistas alfa-2, pues sí, hay estudios de la dexmedetomidina en ovinos y también de la medetomidina, estudios de la dexmedetomidina, que además creo que es el estudio de Funes en Córdoba, en España. Estaban utilizando dosis intravenosas de 4 a 5 microgramos kilo. Producen sedación que puede ser de utilidad a la inducción de la anestesia general. Y de la medetomidina, por ejemplo, en ovinos, pues, bueno, si hacéis más o menos la conversión, teniendo en cuenta que la dexmedetomidina es el agente, es el enantiómero activo de la medetomidina, pues el doble, ¿no? Dosis de 10, de 5-10 microgramos kilo, incluso 20. Muy bien. También preguntan que en muchas ocasiones es necesario hacer procedimientos largos en bovinos, que no es posible a lo mejor trasladarlos a un hospital. ¿Qué recomendarías para procedimientos pues largos? De hecho, lo mencionaste en la charla, ¿no? Lo que se debe de hacer, lo que no se debe de hacer, pero bueno, no sé si quieras comentar alguna cosa más. Sí, al final es un poco lo que me comentaba un poco lo que decía en la charla, ¿no? Es decir, evidentemente estamos restringidos ya en el campo y restringidos a la legislación. ¿Qué quieres hacer en el campo? Una laparotomía. Estoy intentando ponerme en el caso más extremo, ¿no? Una laparotomía, puedes hacerlo con una silacina intramuscular. Voy a poner de nuevo la presentación, ¿verdad, Sí, José Antonio? Sí que adelante. puedo, ¿verdad? Así, Sí, así es adelante, adelante. más visual y más visual, y que está aquí esta foto de este ternero que estás viendo la presentación, ¿verdad, José? Sí, ya se observa. Pues esta foto yo creo que es bastante descriptiva, ¿no? José Antonio, de esta pregunta. Es decir, yo esto no es como haría una laparotomía. Pero claro, yo entiendo, como no lo haría yo en el ambiente en el que estoy, que yo entiendo la pregunta, que estoy en la universidad, estoy en el campo, vale, pero puedo hacer algo así, ¿no? Que algo que sea más largo. Entonces igual puedo hacerlo con una silacina intramuscular, con una contención física, con una epidural, en los niveles sacrocosigios sacrocosigia o en entre la primera cosigia y la segunda cosigia, con un bloqueo de infiltración. Evidentemente en el tiempo sí es más largo, pero ahí voy a estar también, intentar ser más rápido, ¿de acuerdo? O también podemos hacer en, no sé, otros procedimientos que decíamos, vale, estos son más cortos, una cesárea se puede hacer con esta aplicación de esta técnica, como decíamos, de la L invertida. O incluso podemos hacer en estación en campo este procedimiento. Muchos de los animales que tratábamos para estas amputaciones de dígitos o de pezuñas eran animales que no cooperaban, pero este en pie también se podría hacer. Pero claro, ahí también te estás jugando el tipo muchas veces, ¿no? Y de nuevo, entiendo, y yo también he sido veterinario de campo, entiendo las limitaciones en el campo, pero bueno, es un poco lo que tenemos. Intentar combinar un poco las diferentes técnicas dentro de la medida de lo que nos permite la legislación. Muy bien, pues creo que son todas las preguntas. De momento estoy revisando también acá por la vía de Facebook, que hay mucha gente en Facebook que está viendo la plática. Pues creo que son todas las preguntas, Miguel. Pues no nos queda más que
agradecerte de nuevo, muy interesante la plática. Y esto lo quiero comentar. Bueno, siempre pues estamos muy habituados al tema de la anestesia de pequeños, de caballos, de los animales de estima, etcétera. Pero cuando se nos presentan este tipo de pacientes, la verdad es que siempre brincan muchísimas dudas y la verdad es que muy interesante. Te agradezco mucho otra vez, Miguel, que hayas aceptado la invitación. Muy, muy, An- muy interesante. Antes de terminar, José, creo que lo habíamos hablado antes y no lo he comentado, ¿no? De cuando comencé yo a hacer ya mi residencia en el 2007, donde había una situación económica mejor, ¿no? Había muchos más pacientes rumiantes que llegaban al hospital porque el ganadero tenía dinero para gastar y después de la crisis del 2008, 2009, 2010 ha caído bastante incluso aquí. Entonces sí que es verdad que cada vez que se presenta un rumiante, si antes teníamos 20 casos al mes, igual ahora nos vienen 5, 10 como mucho, ¿no? Entonces, sí que es verdad que cuando dejas de hacerlo, pues sí que ese desafío pues está ahí, ¿no? Entonces, pues Claro. bueno, espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias de nuevo, José, No, por tu gracias a ti, Miguel. invitación. Y Gracias, gracias nada, por todo. seguimos en contacto y al resto de la gente también, si, bueno, siempre me pueden contactar por el email y bueno, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias de nuevo. Gracias a todos por haber asistido a esta plática. Los esperamos la siguiente sesión el próximo viernes y igual el día sábado. Y estamos en contacto. Cuídense mucho. Un abrazo para todos. Un abrazo, Miguel. Cuídense mucho. Un Muchísimas saludo. gracias. Adiós, chao, chao. Hasta luego.